Lo que acabamos de ver en el capítulo 24 cambia absolutamente todo. No es una exageración, no es un giro más dentro de la historia, es un punto de quiebre. Porque cuando todos creíamos que el pasado de Edmundo era una herida cerrada, un recuerdo doloroso pero enterrado, la serie decide hacer algo mucho más arriesgado, abrir esa herida y mostrarnos que nunca dejó de sangrar. Y lo más inquietante de todo es que esa herida tiene nombre, Gracia María. Desde los primeros minutos del capítulo se siente algo distinto, una tensión que no se parece a nada que hayamos visto antes, no hay calma, no hay respiro, todo se mueve en una especie de silencio incómodo que anuncia que algo grande está a punto de explotar, y ese algo nace de una simple idea. Una posibilidad que parecía absurda hace unos episodios pero que ahora empieza a tomar forma de una manera inquietantemente real. Cecilia podría ser Gracia María. La serie no lo confirma directamente, pero juega con esa teoría de una forma tan precisa que es imposible ignorarla. Cada mirada, cada reacción, cada silencio está construido para alimentar esa duda que poco a poco deja de ser duda y empieza a convertirse en una verdad incómoda. Edmundo es el primero en sentirlo, en percibir que algo no encaja, que hay piezas del pasado que fueron ocultadas, manipuladas o simplemente borradas. Y aquí es donde vemos una transformación brutal en su personaje, porque ya no es el hombre calmado que intenta mantener el control de su mundo, ahora es alguien que está siendo consumido desde dentro, alguien que necesita respuestas aunque eso signifique destruir todo a su alrededor. Hay momentos donde ni siquiera habla, donde solo observa, pero su mirada lo dice todo, está atando cabos, está reconstruyendo un rompecabezas que alguien intentó desaparecer hace años. Y mientras más piensa, más sentido tiene esa idea que al inicio parecía imposible. Porque si Cecilia realmente es Gracia María, entonces no estamos hablando de una simple coincidencia, estamos hablando de un crimen, de una mentira que se ha sostenido durante años, de una verdad que alguien protegió con todo lo que tenía. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Edmundo no puede quedarse quieto, no puede fingir que no pasa nada, porque ahora ya no es solo un recuerdo lo que lo persigue, es la posibilidad de que su nieta haya estado viva todo este tiempo sin que él lo supiera. Esa idea lo rompe, pero al mismo tiempo lo impulsa. Y ahí toma la decisión que define todo el capítulo, encontrar a Cecilia, cueste lo que cueste. No importa a quién tenga que enfrentar, no importa lo que tenga que descubrir, ya cruzó una línea y no hay forma de volver atrás. Esa determinación marca el inicio de algo mucho más grande, porque cuando un personaje como Edmundo deja de dudar, lo que viene después no es una búsqueda tranquila, es una guerra silenciosa que apenas está comenzando. Lo que acabamos de ver en el capítulo 24 cambia absolutamente todo, y no es una exageración ni una forma de llamar la atención, es un punto de quiebre real dentro de la historia, uno de esos momentos donde la serie deja de avanzar y empieza a transformarse por completo, porque cuando todos creíamos que el pasado de Edmundo era una herida cerrada, un recuerdo doloroso pero finalmente enterrado, la narrativa decide hacer algo mucho más arriesgado, mucho más incómodo, abrir esa herida y mostrarnos que nunca dejó de sangrar, que siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento perfecto para volver a destruirlo todo, y lo más inquietante de todo es que esa herida tiene nombre, Gracia María, un nombre que hasta ahora representaba pérdida, tragedia, ausencia, pero que en este capítulo empieza a significar algo completamente distinto, algo mucho más peligroso. La posibilidad de que todo haya sido una mentira, de que esa historia que conocíamos esté incompleta, manipulada o directamente construida sobre una verdad que nunca salió a la luz. Desde los primeros minutos del episodio se siente un cambio en el tono, una tensión distinta, más pesada, más silenciosa, como si cada escena estuviera cargada de algo que todavía no se dice pero que está a punto de estallar, no hay momentos ligeros, no hay respiro. Todo avanza con una incomodidad constante que te mantiene alerta, y ese ambiente no es casualidad, es la forma en la que la serie nos prepara para lo que viene, porque todo gira alrededor de una idea que parecía absurda hace muy poco, pero que ahora empieza a tomar forma de una manera inquietantemente real. Cecilia podría ser Gracia María, y aunque la serie nunca lo confirma directamente en este punto, tampoco lo niega, al contrario, lo construye con una precisión casi quirúrgica, dejando pistas, silencios, miradas, reacciones que poco a poco van armando una verdad que nadie quiere aceptar pero que cada vez resulta más difícil de ignorar, y es ahí donde entra Edmundo. Porque si hay alguien que puede sentir cuando algo no encaja, es él, y en este capítulo lo vemos diferente, lo vemos más callado, más observador, más contenido, pero no en calma, sino en proceso, como si dentro de su cabeza todo estuviera moviéndose a una velocidad imposible de seguir, atando cabos, recordando detalles,
cuestionando cosas que antes daba por hechas. Y esa transformación es clave, porque ya no estamos viendo al hombre que intenta sostener su mundo, estamos viendo a alguien que empieza a darse cuenta de que ese mundo podría estar construido sobre una mentira. Hay momentos donde ni siquiera necesita hablar, donde su mirada lo dice todo, donde el silencio pesa más que cualquier diálogo, porque lo que está procesando no es menor, no es una simple duda, es la posibilidad de que su nieta, la misma que creyó perder para siempre, haya estado viva todo este tiempo, en algún lugar, con otra identidad, con otra vida, lejos de él, y esa idea no solo lo golpea emocionalmente, lo desestabiliza por completo, pero al mismo tiempo lo empuja, lo obliga a moverse, a hacer algo, porque quedarse quieto ya no es una opción, y ahí es donde la historia cruza una línea importante, porque lo que antes era dolor ahora se convierte en obsesión. Una obsesión que crece con cada detalle que no encaja, con cada pista que aparece, con cada coincidencia que deja de parecer coincidencia, y mientras más piensa en Cecilia, más sentido empieza a tener todo, la edad, la historia incompleta, los vacíos en su identidad, la forma en la que aparece en el radar justo cuando se reabre el caso. Todo empieza a alinearse de una manera demasiado perfecta como para ser casualidad, y eso es lo que termina de romper cualquier resistencia interna que Edmundo pudiera tener, porque ya no está lidiando con una teoría descabellada, está frente a una posibilidad real, una posibilidad que, si se confirma, cambiaría absolutamente todo, no solo para él, sino para todos los que están involucrados directa o indirectamente en esa historia, porque si Cecilia realmente es Gracia María, entonces estamos hablando de un crimen, de un secuestro, de una manipulación sostenida durante años, de una verdad que alguien decidió ocultar a cualquier costo, y eso implica que hay responsables, que hay culpables, que hay personas que sabían más de lo que dijeron o que directamente construyeron esta mentira desde el inicio, y en ese momento todo deja de ser una simple investigación para convertirse en algo mucho más peligroso, mucho más personal, porque ya no se trata de encontrar respuestas. Se trata de enfrentar a quienes hicieron posible esa mentira, y Edmundo lo entiende, lo siente, lo asume, y por eso toma la decisión que define no solo el capítulo, sino lo que viene después, encontrar a Cecilia cueste lo que cueste, sin importar las consecuencias, sin importar a quien tenga que enfrentar, sin importar lo que tenga que descubrir en el camino, porque ya cruzó ese punto en el que no hay vuelta atrás, ese momento en el que la duda se convierte en necesidad y la necesidad en acción. Y esa decisión marca el inicio de algo mucho más grande, porque cuando un personaje como Edmundo deja de dudar y empieza a actuar, lo que sigue no es una búsqueda tranquila, es una confrontación inevitable, es una guerra que empieza en silencio pero que está destinada a explotar, y lo más inquietante de todo es que apenas estamos viendo el comienzo, porque cada pista que aparece no solo acerca la verdad, también aumenta el peligro. Y si algo deja claro este capítulo desde el inicio es que descubrir lo que realmente pasó con Gracia María no solo va a revelar el pasado, va a destruir el presente tal como lo conocemos. Mientras Edmundo toma esa decisión que lo cambia todo, la historia comienza a moverse en otra dirección, una mucho más oscura, porque si hay alguien que podría estar directamente conectado con esa verdad que intenta salir a la luz, ese es Aníbal Castro, y la serie se encarga de mostrárnoslo sin necesidad de decirlo abiertamente, a través de detalles, de silencios, de gestos que a simple vista podrían pasar desapercibidos pero que en este contexto tienen un peso enorme, porque ya no estamos viendo a un hombre cualquiera, estamos viendo a alguien que podría estar ocultando algo durante años, alguien que construyó una vida entera sobre una base que ahora empieza a tambalearse, y eso se nota, se siente, se percibe en cada una de sus apariciones, su lenguaje corporal cambia, su forma de reaccionar no es la misma, hay una tensión constante en él, como si estuviera esperando que en cualquier momento todo se derrumbe, como si supiera que ya no tiene el control de la situación, y hay una escena clave que termina de confirmar esa sensación, un momento en el que se queda solo observando una fotografía de Cecilia, una escena aparentemente simple pero cargada de significado, porque lo que transmite no es el afecto de un padre, no es orgullo, no es cercanía, es algo completamente distinto, es miedo, un miedo profundo, casi visceral. Como si esa imagen representara una amenaza, como si en lugar de ver a su hija estuviera viendo el reflejo de un secreto que ya no puede sostener, y ese detalle lo cambia todo, porque en ese instante la duda deja de estar solo en la mente de Edmundo y empieza a trasladarse al espectador, empieza a tomar forma de una manera mucho más concreta, mucho más peligrosa, porque si Aníbal realmente tiene algo que ocultar, entonces todo lo que rodea a Cecilia se vuelve sospechoso, su origen, su historia, su identidad, todo empieza a verse desde otra perspectiva, una donde cada vacío, cada inconsistencia,
cada detalle extraño cobra un nuevo sentido, y eso es exactamente lo que la serie logra hacer en este punto, construir una atmósfera donde nada es lo que parece, donde cada personaje podría estar ocultando algo, donde cada interacción tiene una segunda lectura, y en medio de todo eso, Edmundo avanza, cada vez más decidido, cada vez más cerca de una verdad que no solo puede cambiar su vida, sino también destruir la de otros, porque mientras él empieza a mover sus piezas, mientras comienza a investigar, a preguntar, a conectar puntos, inevitablemente empieza a acercarse a Aníbal, y eso es lo que genera una tensión silenciosa pero constante entre ambos, una especie de choque que todavía no ocurre de forma directa pero que se siente inevitable, como si fuera solo cuestión de tiempo para que sus caminos se crucen de una manera que ya no tenga retorno. Y es precisamente esa sensación la que sostiene toda esta parte del capítulo, esa idea de que algo grande está a punto de pasar, de que la verdad está cada vez más cerca, pero también de que descubrirla podría tener consecuencias mucho más graves de lo que cualquiera imagina, porque en historias como esta, la verdad nunca llega sola, siempre viene acompañada de dolor, de conflicto, de caos, y todo apunta a que eso es exactamente lo que está por desatarse. Y mientras toda esta tensión crece alrededor de la verdad sobre Cecilia, la historia no se detiene, porque dentro de la casa de Edmundo se empieza a formar otro conflicto igual de peligroso, uno más emocional pero no por eso menos explosivo, y ese conflicto tiene nombre, Valentina y Frida, porque el regreso de Valentina no es simplemente la vuelta de una empleada. Es la entrada de una presencia que altera completamente el equilibrio de la casa, algo que Frida percibe desde el primer momento. Aunque no lo diga directamente, porque lo que siente no es solo incomodidad, es amenaza, una amenaza silenciosa que no entiende del todo pero que la pone en alerta, y eso cambia su actitud, su forma de hablar, su manera de reaccionar ante cada cosa que hace Valentina, hay una tensión constante entre ambas. Una especie de choque que no explota de inmediato pero que se va acumulando poco a poco, en miradas, en comentarios, en pequeños gestos que dejan claro que esa convivencia no va a ser pacífica, porque Frida empieza a notar algo que no puede controlar, que Edmundo cambia cuando está cerca de Valentina, que hay una conexión distinta, una cercanía que no logra explicar pero que la incomoda profundamente, y ese detalle es clave, porque no se trata solo de celos o inseguridad, se trata de perder el control de su posición, de sentir que su lugar en la vida de Edmundo ya no es tan sólido como ella creía, y cuando un personaje como Frida siente que pierde poder, lo que viene después nunca es algo tranquilo, nunca es algo predecible, porque ella no es alguien que se quede de brazos cruzados, no es alguien que acepte perder sin luchar, al contrario, es alguien que reacciona, que actúa, que mueve sus propias piezas para recuperar lo que siente que le pertenece, y eso es lo que empieza a construirse en esta parte del capítulo. Una guerra silenciosa dentro de la casa, una donde las emociones pesan más que las palabras y donde cada acción puede tener consecuencias mucho más grandes de lo que parece. Mientras tanto, Valentina se mantiene en su lugar, sin buscar el conflicto pero sin retroceder, con esa forma de ser que mezcla inocencia con una fuerza interna que empieza a notarse cada vez más, y eso es precisamente lo que la hace peligrosa sin que ella misma lo sepa, porque en un entorno donde todos ocultan algo, donde todos juegan sus propias estrategias, alguien que actúa desde la sinceridad puede convertirse en el detonante de todo, y eso es lo que la serie empieza a insinuar, que Valentina no solo está en medio de esta historia, podría ser una pieza clave en todo lo que está por estallar, especialmente ahora que Edmundo la ve como algo más que una simple presencia en su casa, como alguien que le devuelve un poco de luz en medio de toda esta oscuridad, y ese vínculo, por más inocente que parezca, es suficiente para encender todas las alarmas en Frida, que poco a poco deja de ocultar su incomodidad y empieza a mostrar una versión mucho más fría, más calculadora, más peligrosa, preparando el terreno para un enfrentamiento que ya no parece una posibilidad, sino una certeza que está cada vez más cerca de ocurrir. Y mientras dentro de la casa se empieza a romper ese equilibrio silencioso entre Frida y Valentina, afuera la historia sigue avanzando hacia su núcleo más oscuro, porque lo que Edmundo ha puesto en movimiento ya no se puede detener, y cada pista que aparece alrededor de Cecilia empieza a encajar de una forma demasiado perfecta como para ser casualidad, demasiado precisa como para ser ignorada, y eso es exactamente lo que hace que todo se vuelva más inquietante, porque cuando una verdad empieza a formarse con demasiada coherencia, también empieza a dar miedo, y eso es lo que siente Edmundo en este punto, una mezcla de esperanza y terror al mismo tiempo, porque cada nuevo dato no solo lo acerca a una respuesta, también lo acerca a una realidad que podría destruirlo emocionalmente, y es en ese contexto donde el caso de Cecilia toma un giro aún más delicado.
Porque los vacíos en su identidad, las inconsistencias en sus registros, y la falta de información clara empiezan a dibujar un escenario mucho más grave de lo que parecía al inicio. Ya no estamos hablando de una simple coincidencia, estamos hablando de una historia que fue cuidadosamente construida para ocultar algo, y eso cambia completamente el peso de la investigación, porque ahora no se trata solo de encontrar a una persona, se trata de descubrir quién tuvo el poder de cambiar su identidad, de borrar su pasado, de construir una vida alternativa desde cero, y eso inevitablemente apunta a alguien con recursos, con influencia, con motivos, y en medio de todo eso Edmundo llega a un punto de quiebre emocional, porque la idea de que su nieta haya podido ser arrebatada de su vida y criada bajo otra identidad deja de ser una posibilidad teórica y empieza a sentirse como una realidad demasiado cercana, demasiado concreta. Y eso lo rompe por dentro pero al mismo tiempo lo empuja a seguir adelante, porque ahora ya no puede detenerse, ya no puede mirar hacia otro lado, ya no puede fingir que esto no está pasando. Y es ahí donde el capítulo nos lleva a su escena final más impactante, cuando el investigador presenta la información más delicada hasta ahora, una comparación entre Cecilia y la imagen reconstruida de cómo sería Gracia María en la actualidad, una comparación que no confirma nada pero que deja una duda demasiado grande como para ignorarla, porque los rasgos, la edad, los detalles encajan de una manera inquietante, lo suficiente como para encender todas las alarmas en Edmundo, que se queda en silencio, procesando todo lo que ha escuchado, todo lo que ha visto, todo lo que ha sentido desde el inicio de esta investigación, y en ese silencio nace la frase que lo cambia todo, una frase que no es solo una reacción emocional, sino una declaración de guerra: si ella es mi nieta, alguien me la robó. Y con esa frase el capítulo cierra dejando claro que esto ya no es una búsqueda de respuestas, es el inicio de una confrontación directa con un pasado que alguien intentó enterrar, porque si Cecilia realmente es Gracia María, entonces no solo se cometió un error, se construyó una mentira durante años, una mentira que involucró vidas, decisiones, silencios y probablemente culpables que todavía están muy cerca, y ahora que Edmundo ha decidido ir hasta el final, no hay forma de detener lo que viene, porque la verdad ya no es una opción, es una obligación. Y cuando finalmente salga a la luz, nadie va a quedar intacto. Y con todo lo que ha quedado en el aire tras este capítulo, la sensación final es clara: nada está cerrado, todo está abierto, y cada personaje parece estar parado al borde de una caída que todavía no ha ocurrido pero que se siente inevitable. Edmundo, ahora completamente atrapado en esta investigación, ya no distingue entre la necesidad de saber y la obsesión de encontrar respuestas. Cada detalle sobre Cecilia lo consume más, cada coincidencia lo empuja un paso más profundo en una verdad que ya no sabe si quiere descubrir o si le teme más de lo que admite. Porque mientras más avanza, más entiende que lo que está buscando no es solo a su nieta, sino también a la persona o personas que construyeron toda esta historia alrededor de su ausencia, y eso lo coloca frente a un enemigo invisible, alguien que ha tenido el tiempo, la paciencia y el poder de manipularlo todo sin dejar huellas claras. Y eso es lo que hace que esta búsqueda sea tan peligrosa, porque no hay un rostro definido, no hay una verdad clara todavía, solo fragmentos que parecen encajar, pero que también podrían estar diseñados para confundir. Y en paralelo, la tensión en la casa sigue creciendo, porque Frida ya no disimula su incomodidad con Valentina, al contrario, empieza a volverse más evidente, más directa, más calculada, como si estuviera midiendo cada movimiento para recuperar el control que siente que está perdiendo. Valentina, por su parte, sigue sin entrar en el juego de poder que la rodea, pero precisamente esa neutralidad la convierte en un punto de fricción cada vez más fuerte, porque en un ambiente donde todos esconden algo, quien no juega según las reglas termina siendo la pieza más impredecible de todas. Y eso es lo que empieza a construir la serie en este punto, una tensión múltiple, donde no hay solo un conflicto principal, sino varios frentes abiertos al mismo tiempo, todos conectados de alguna manera, todos acercándose lentamente a un punto de choque. Y mientras todo esto se desarrolla, el capítulo deja una última sensación muy clara, la idea de que algo mucho más grande se está formando detrás de todo lo que vemos, algo que todavía no ha explotado pero que ya está completamente en movimiento. Porque la investigación de Edmundo no solo afecta su vida personal, también empieza a tocar estructuras más profundas, relaciones, secretos, decisiones del pasado que nunca fueron realmente enterradas, solo escondidas lo suficiente como para sobrevivir hasta ahora. Y cuando esas piezas finalmente empiecen a encajar del todo, no solo se va a revelar una verdad, se va a romper un sistema completo de mentiras que ha sostenido a todos estos personajes durante años, dejando claro que este capítulo no es un cierre, sino una preparación para algo mucho más grande, mucho más oscuro y mucho más definitivo.